Tardes. ¿Preparado para la última clase? Matías se mudó en el fondo luego. Yo pensé que ya se cansó. Que ya se cansó de mí. Bueno, vamos a empezar la última clase. Última. Bueno, sistema nervioso es un capítulo que particularmente yo cuando hice anatomía, histología, parece que se dio así como superficial, ¿verdad? No sé si a ustedes también les pasó lo mismo en su... Yo les hablo de mi experiencia. Nosotros sí fue muy superficial y fue rápido y terminó, ¿verdad? Yo les voy a dar en esta clase exclusivamente los tumores que deben manejar como futuros médicos. O sea, algo no es básico, tampoco es muy avanzado, ¿verdad? Porque hoy día se usa mucho la clasificación molecular también en tumores del sistema nervioso. Entonces vamos a decir que por lo menos la parte tumoral del sistema nervioso central y periférico van a desarrollar conforme a lo que deben de manejar como futuros médicos, ¿verdad? Entonces, aquí primeramente tenemos que dividir en la incidencia. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes, verdad? En el sistema nervioso central, lo más frecuente son los metastásicos. Es decir, si ustedes tienen un paciente con un probable tumor, lo primero que van a pensar es que se trate de una metástasis, ¿verdad? Y luego pensar en que se trate en un tumor primario de esta ubicación. Entonces, por eso dice que los más frecuentes intracraneales son metastásicos. Luego tenemos los que se originan propiamente en el sistema nervioso central. Primarios, como los meningiomas, que representan el 36%. Y aquí los meningiomas, como vamos a ver, vamos a gradarlo en grado 1, 2 y 3, donde la gradación aquí no cumple la regla. Si ustedes recuerdan o ya empezaron a estudiar aquella clase de nomenclatura de neoplasias, decía los tumores benignos son siempre bien diferenciados, por lo tanto no se gradan. Decía, ahora no se dice, por ejemplo, fibroadenoma grado 1, cistoadenoma grado 1. Y justamente aquí rompe la regla porque el meningioma grado 1 es bien diferenciado. O sea, es benigno y sí se grada en este caso. Y va del grado 1 al grado 3 como vamos a estar estudiando el día de hoy. Luego tenemos los gliomas, que también vamos a estudiarlo, representando el 27%. Y en los niños, como grupo etario de los tumores más frecuentes, tenemos el pilocítico y el meduloblastoma, donde el astrocitoma pilocítico no es lo mismo que pilomixoide que ustedes estuvieron estudiando. Pilocítico es un tumor maligno, pero digamos de mejor pronóstico entre los malignos. Sin embargo, el meduloblastoma es uno de los tumores más agresivos en niños. Luego tenemos que en adultos están los gliomas y los glioblastomas entre los tumores más comunes. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta aquí para decir el pronóstico del paciente? Primeramente, la histopatología del tumor. Vamos a ir estudiando el día de hoy cuáles son los tumores más agresivos y cuáles son los menos agresivos. Entonces, depende mucho del tipo histológico para el pronóstico. Otro punto es la edad del paciente. Por la edad del paciente muchas veces podemos decir esto probablemente es un astrocitoma o esto probablemente sea un glioblastoma multiforme, ¿verdad? O sea, la edad es algo que utilizan bastante para poder, catalogar y clasificar el probable tumor. Porque recuerden que siempre va a ser un diagnóstico presuntivo hasta tener la anatomía patológica. Y justamente en el sistema nervioso central no se hace biopsia, es directamente retirar la masa tumoral, que es lo que nos envían en anatomía patológica. La extensión del tumor residual. Muchas veces el neurocirujano en la misma cirugía se va a dar cuenta de que él no extirpó en su totalidad, o sea que no pudo resecar por completo, ya sea porque por el difícil acceso, ¿verdad?
O él capaz que piense que resecó por completo, pero a la hora de que nosotros pintamos los márgenes quirúrgicos, contacta con el margen. La localización, ¿verdad? No es lo mismo que esté un tumor en la silla turca, por ejemplo, o que esté en el aracnoides. Entonces depende mucho de la ubicación de la neoplasia también para el pronóstico. El estatus funcional neurológico, ¿qué sintomatología le da al paciente? Si le da convulsiones, desvanecimiento, cómo se manifiesta en el paciente para que el paciente acuda a la consulta. Si hay metástasis, si hay recurrencia, por ejemplo, se extirpó el tumor y el tumor vuelve. Y justamente algo que no ocurría en otras neoplasias, como ustedes estuvieron estudiando, por ejemplo, estudiaron adenocarcinoma grado 2 o adenocarcinoma grado 1. No es que el grado 1 se convierte en grado 2, ¿verdad? Directamente es, por ejemplo, un adenocarcinoma de colon moderadamente diferenciado grado 2, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, sí, ellos se pueden convertir de un astrocitoma pilomixoide, por ejemplo, se puede convertir a un astrocitoma anaplásico. O sea, aquí va cambiando a otro grado de peor pronóstico. O sea, a veces vuelve como un tumor de peor pronóstico. Si hay ausencia de necrosis, esto es bueno, ¿verdad? O sea, ustedes saben que cuanto más necrosis tenga, ¿verdad? Eso es de mal pronóstico. La hipermetilación del gen MET también es un factor positivo y asociado a mayor sensibilidad a la quimioterapia. Como les estaba mencionando, hoy día es la clasificación histológica y la clasificación por inmunohistoquímica y la clasificación molecular. Entonces, molecularmente se vio que los pacientes que tenían la hipermetilación en este gen respondían mejor a los tratamientos quimioterápicos. ¿Cómo se graban estas neoplasias? Sí. ¿Esa hipermetilación es algo mutagénico? Es genético, sí, es un estudio molecular que se realiza. Não, mas eu estou perguntando, foi gerado por causa de um tumor ou é a pessoa que nasce com essa mutilação? La persona nace con esa, digamos, con esa genética. Por eso es que, así como en mama ustedes vieron que hay la clasificación del SBR, ¿verdad? Del Scarborough-Richardson, que es la clasificación histológica. Después está la clasificación por inmunohistoquímica, o sea, las tinciones, por ejemplo, si querés saber si es lobulillar, si es ductal. Y luego está la clasificación molecular, que es de luminal A, luminal B, y aquí también pasa lo mismo. Tiene 3 clasificaciones, solo que yo ya no les traje las clasificaciones moleculares, solamente le traje la clasificación histológica, ¿verdad? Entonces, el grado 1, o sea, ¿quiénes son los tumores grado 1? Los grado 1 son aquellos que son bien circunscriptos, es decir, aquellos que el neurocirujano en un estudio de imagenología ve como una masa bien delimitada. Los estudios que se hacen de imagenología en lo que es sistema nervioso central y periférico, como mencionamos la semana pasada, es resonancia. Resonancia es el método de elección. Y ellos por la resonancia van a hacer una masa, ¿verdad?, bien delimitada. Se vio que tenían un crecimiento lento y bajo potencial de convertirse a otro tumor. O sea, se vio que se convertían, pero no era mucho la cantidad de los pacientes que tenían que se convertían a otra neoplasia de grado mayor. En cambio, el grado 2, sus bordes ya en un estudio de imagenología son difusos, también en la macroscopía, ¿verdad? Son de crecimiento lento, ¿verdad? Algunos tienen tendencia a progresar, o sea, ya es mayor la probabilidad de que progresen a tumores de mayor grado. El grado 3 ya es un tumor infiltrante, ¿verdad? El tumor está constituido por células atípicas o anaplásicas en la microscopía y tiene mayor número de mitosis. Y el grado 4 ya son aquellos tumores que tienen un crecimiento rápido, un alto conteo mitótico, ¿verdad?, una alta tasa de mitosis, así como también puede presentar áreas de neoformación de nuevos vasos y necrosis. ¿Para qué se clasifica por la OMS, verdad? ¿Por qué? Por la implicancia terapéutica, ¿verdad? El tratamiento. O sea, no es solo la resonancia ni es solo la clasificación histológica. Luego se hacen estudios moleculares y estudios de inmunohistoquímica, ¿verdad? O sea, dependiendo mucho también del tipo histológico del tumor. Entonces, como nos dice aquí, el OMS grado 1, es decir, es aquel que tiene
es bien delimitado tanto en un estudio de resonancia como en la macroscopía, ¿verdad? Es bien circunscripto y puede ser removido en su totalidad por el neurocirujano. O sea, él puede extirpar por completo. Ahora, el grado 2, 3 y 4, los tres tienen bordes difusos, o sea, bordes irregulares. Entonces, esto hace que la exéresis sea incompleta. Y esta exéresis incompleta puede que el mismo médico se dé cuenta de que no extirpó en su totalidad y que tenga que hacer un tratamiento coadyuvante, por ejemplo, una quimio. Por eso dice aquí, necesita un seguimiento imagenológico y es totalmente de carácter oncológico como radio y quimioterapia que le acompaña dependiendo del tipo histológico nuevamente del tumor. Y así tenemos la clasificación de los tumores más frecuentes, ¿verdad? Tenemos los tumores astrocíticos. Aquí se dividen en dos grandes grupos, en circunscriptos y en difusos. Los circunscriptos, como su nombre lo dice, son bien delimitados. Y aquí tenemos el grado 1, el astrocitoma pilocítico, el astrocitoma subependimario de células gigantes, que son grado 1. En esta categoría también entra el grado 2, denominado xantoastrocitoma pleomórfico. En cuanto a la frecuencia, ellos no son muy frecuentes, representando el 10% de las neoplasias. El pronóstico es favorable, ya que se puede extirpar en su totalidad y según los estudios estadísticos se vieron que ellos tenían muy escasa probabilidad de recidivar. Y esto ocurre más bien en niños y jóvenes, adultos jóvenes. Ahora, el grado 2, aquí ya tenemos el pleomórfico, que es circunscripto, pero tenemos como grado 2 el astrocitoma difuso de bajo grado y el astrocitoma pilomixoide que ustedes estuvieron estudiando en el laboratorio. En cuanto a la frecuencia, él representa el 16%, pueden progresar a otros tumores, son recidivantes y ocurren en niños y jóvenes. Ahora, en cuanto a los difusos, tenemos también el grado 3, donde está el astrocitoma anaplásico, su frecuencia es del 20 al 25%, puede diseminarse rápidamente, es recidivante y ocurre en adultos más bien. Y el glioblastoma multiforme, cuya frecuencia es del 45 al 50%. Si ustedes se fijan aquí, según esta clasificación, los más buenitos, o sea, los de más grado bajo, grado 1, grado 2, son los menos frecuentes. Los más frecuentes son los más agresivos, ¿verdad? Que son el grado 3 y el grado 4. Y esto ocurre más bien en adultos mayores. Entonces, esta es la clasificación, ¿verdad?, de los tumores del sistema nervioso. Entonces vamos a ir estudiando estos tumores frecuentes e ir viendo las diferencias. Por ejemplo, el astrocitoma difuso tiene una mínima hipercelularidad, puede ya tener células anaplásicas, pocas o ninguna mitosis. El anaplásico, la hipercelularidad ya es mayor, tiene anaplasia, mitosis en mayor cantidad y proliferación microvascular. Y el glioblastoma tiene lo mismo que el anaplásico, pero con necrosis. Entonces, sí. Cualquiera de estos tumores puede hacer metástasis. Entonces, vamos a empezar hablando de los astrocitomas, que son los que clasificamos. Luego vamos a hablar de los oligodendrogliomas. Vamos a hablar de los glioblastomas. Astroblastoma no les traje. Y glioma glioma del hemisferio difuso en pediatría. O sea, es lo mismo que glioblastoma multiforme, pero pediátrico. Entonces, antes de empezar a hablar, tenemos que saber, ¿verdad?, que en las últimas décadas se hizo mucha investigación en el campo de la tumorogénesis de las neoplasias del sistema nervioso central. Y ahí es que pesquisando se vio que había alteraciones genéticas. Siempre sabemos que la genética tiene una alta asociación en la gran mayoría de las neoplasias, ¿verdad? Pero aquí se empezó a investigar más, ¿verdad? Y empezaron a utilizar marcadores moleculares donde se encontraron las mutaciones y acorde a estas mutaciones
justamente se fue direccionando el tratamiento para los pacientes, ¿verdad? ¿Qué brindar de tratamiento? Y así, por ejemplo, por primera vez en el año 2016, en la OMS del 2016, introdujo esta clasificación de biología molecular, ¿verdad? Ya en el 2016, casi hace como 8 años, ¿verdad?, que se introdujo esta clasificación molecular. Antes solamente era la histología, ¿verdad?, la histopatología y inmunohistoquímica. Y luego, en este año, se empezó a introducir en los Estados Unidos y posteriormente fue llegando a los demás países, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, se hicieron clasificaciones moleculares con genes IDH1 e IDH2 con codeleción en el cromosoma 1p19q para clasificación de los tumores oligodendrogliales, para los oligodendrogliomas. Y WENT, SHH y P53 para clasificar al medulloblastoma. Como les dije, hay toda una clasificación molecular, ¿verdad?, que yo no les traje, que si quieren hacer neurocirugía, neurología, ahí sí deben de manejar, ¿verdad?, esas clasificaciones moleculares. Pero ¿en qué consiste estas mutaciones IDH que estamos hablando? Por ejemplo, ellos encontraron que el IDH mutado, aquellos que eran IDH mutado, por ejemplo, el astrocitoma difuso, pero IDH mutado, él respondía mejor al tratamiento, tenía menor agresividad y mayor supervivencia. O sea, el pronóstico cambiaba si existía esta mutación, ¿verdad? Sin embargo, si no presentaba esta mutación, se lo clasificaba como glioblastoma IDH wild type, que es mucho más agresivo y que prácticamente no responde a los tratamientos. Entonces, es muy útil en el mundo de la neurocirugía y la neurología, lo que serían las clasificaciones moleculares, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando de los astrocitomas, ¿verdad? El astrocitoma pilocítico, que dijimos que es grado bajo, ¿verdad?, de la OMS, grado 1. Entonces, OMS grado 1 es una neoplasia circunscripta, es decir, es bien delimitada y tiene una buena diferenciación con procesos piloides parecidos a pelos, así como ustedes estuvieron estudiando el astrocitoma pilomixoide, ¿verdad?, que tenía unas protrusiones como pelos, ¿verdad?, que es lo que le da el nombre de pilocítico. Esto se vio que ocurría más frecuentemente en niños y adultos jóvenes y en principio se lo clasificó el glioma más común en niños, pero luego se vio que también ocurría en adultos jóvenes. Es bifásica, es decir, está constituido por astrocitos que tienen estos procesos piloides y tienen unas estructuras características que se llaman fibras de Rosenthal, que es un material eosinofílico y cuerpos granulares eosinofílicos que están presentes. Cambios regresivos y degenerativos también puede presentar, puede haber una atipia degenerativa y alinización vascular, necrosis similar a infarto, calcificaciones y linfocitos perivasculares. Y por inmunohistoquímica se vio que él era positivo para la proteína ácida fibrilar glial, para la S100, para el OLIC2, y el índice de Ki67 se vio que era aumentado, que es el índice de conteo mitótico. Este sería en una autopsia, ¿verdad? Nos dice un astrocitoma pilocítico en el cerebelo de un niño. Esta neoplasia se presenta como una masa nodular bien delimitada, de ahí el nombre circunscripto, ¿verdad? Es un tumor que muchas veces puede ser sólido o puede ser sólido quístico. En este caso parece como una gelatina, es un material gelatinoso, ¿verdad? Y esto generalmente surge debajo de la tienda, lo opuesto que ocurre en los adultos. Y es el tumor más común de la fosa posterior de los niños, ¿verdad? Esto ya en un estudio de resonancia magnética se puede determinar. En este caso nos dice un estudio de resonancia con contraste en el cerebro de un niño de 3 años, donde se identifica un nódulo, ¿verdad?, que realza, donde aquí mismo se ve que tiene un aspecto heterogéneo, ¿verdad? Se ve como una masa de aspecto sólido quístico, ¿verdad? Y él tiene varias formas de presentación, varios patrones.
puede presentarse con, primeramente, como ustedes observaron en el astrocitoma pilomexoide, eran unas células fusiformes que tenían unos procesos pilosos. Aquí también se observan esas células fusiformes y tienen también los procesos pilosos, ¿verdad? Escasas mitosis, puede tener áreas quísticas, como vemos aquí, estas áreas donde se ve una dilatación, ¿verdad? Fibras de Rosenthal son estas fibras eosinofílicas que vemos aquí. También tienen estos cuerpos granulares eosinofílicos. Pueden tener vasos con hialinización y proliferación alrededor de los vasos. Es decir, así como ustedes vieron en el astrocitoma pilomixoide que tenía una distribución angiocéntrica alrededor de los vasos, aquí también tiene una proliferación alrededor de los vasos. También hace esa distribución angiocéntrica. En esta imagen se identifica bien lo que son las fibras de Rosenthal. Esto se realza si se hace la tinción de Paz con el ácido periódico de Schiff. Se puede ver mejor estas fibras de Rosenthal. Entonces es algo característico del astrocitoma pilocítico. En el grado 1 también tenemos el astrocitoma subependimario de células gigantes. También es un tumor de crecimiento lento. En cuanto a la ubicación, él crece más bien en los ventrículos laterales y está constituido por astrocitos, ¿verdad?, donde ellos son grandes, de ahí el nombre de células gigantes. Está asociado con una patología que se llama esclerosis tuberosa, que ustedes estuvieron estudiando la esclerosis tuberosa también en el contexto de otras patologías, como por ejemplo el rhabdomioma a nivel cardíaco, el angiomiolipoma, que estuvimos estudiando en tumores renales, y esta neoplasia también está asociado con la esclerosis tuberosa. Como nos menciona aquí, son células astrocíticas, ¿verdad?, gigantes que tienen una morfología poligonal, citoplasma de aspecto vítreo o fosco, le llaman así. La matriz es fibrilar, se ven fibras que le van rodeando a estos astrocitos y ellos también son positivos para la proteína ácida fibrilar glial, la proteína S100 y en este caso también la sinaptofisina y neurofilamentos. El xantoastrocitoma pleomórfico también es una neoplasia, ¿verdad?, astrocítica con pronóstico favorable. Ocurre también en niños y adultos jóvenes. Es bien delimitado, por eso entra en la categoría de bien circunscriptos. Pero aquí ellos ya son grado 2 de la OMS. Él generalmente tiene mitosis, pero es más de 5, ¿verdad? No es tampoco muy numerosa, ¿verdad? 7, por ahí va el conteo mitótico, ¿verdad? Puede tener células anaplásicas, ¿verdad? Y generalmente esta neoplasia presenta células atípicas, pero puede tener estas células gigantes, o sea, células fusiformes, al igual que las otras neoplasias, pero con presencia de estas células bien atípicas, por eso se llama pleomórfico, tiene diferentes formas, diferente morfología los núcleos celulares. Puede presentar hemorragia y, como dice aquí, sin necrosis y tampoco muchas veces tiene tantas mitosis, ¿verdad?, excepto aquellas que tienen características anaplásicas. También él es positivo para la proteína ácida fibrilar glial, la S100 y la sinaptofisina. Si se dieron cuenta, los marcadores de inmuno son muy parecidos, solo existen algunas pequeñas diferencias. Astrocitoma difuso de bajo grado. También pertenece al grado 2 de la OMS, 25% de los gliomas, ¿verdad?, grupo en el cual también está el ependimoma y los oligodendrogliomas. Ocurre en el hemisferio cerebral de adultos y en el tallo de los niños. Si hablamos de la edad más frecuente es 30 a 40, o sea, ya son adultos, ¿verdad?, son jóvenes, pero más bien con una edad de 30 a 40 años. ¿Cómo se manifiesta? Cefalea, convulsiones y déficit focal. De repente empieza a tener déficits, ¿verdad?, ya sea de un miembro.
Macroscópicamente es difícil de distinguir del tejido cerebral adyacente porque no tiene tanta hipercelularidad, ¿verdad? Y como dice aquí, celularidad baja, poca atipia, y existen variantes nuevamente como el fibrilar, el geminocístico y el protoplasmático. También son reactivas para la proteína ácida fibrilar glial y se origina en la sustancia blanca y van invadiendo la sustancia gris haciendo satelitosis, es decir, haciendo pequeños focos que se van distribuyendo. 3 variantes presenta: fibrilar, geminocística y protoplasmática. Son positivos entonces para la proteína ácida fibrilar glial, la S100, y el Ki67, como dice aquí, es pobremente positivo. ¿Qué significa eso? Que no tiñe tan fuertemente porque él tiene poca celularidad, o sea, no tiene tantas mitosis. Entonces, como nos dice aquí, se vio que él tenía mutación en el P53 hasta en el 65% de casos, y por más de que él sea grado 2, su vida media, o sea, la sobrevida de los pacientes es de 5 años y medio, una vez que tiene esta neoplasia. O sea, 5 años y medio más o menos es la sobrevida, ¿verdad? Tiene un diagnóstico principal que es diferencial, que es la gliosis reactiva. Entonces tiene 3 variantes: fibrilar, que más bien está ubicado en el hemisferio cerebral, son tumores sólidos pero que pueden tener degeneración microquística, son hipercelulares, o sea, tiene mayor celularidad comparando con los otros, presenta atipia nuclear, infiltran la sustancia blanca, puede producir satelitosis y rodear a las neuronas. El protoplasmático se ubica en la corteza y en la región frontotemporal. Puede también tener áreas quísticas y áreas mucoides. Y el geminocístico tiene astrocitos geminocísticos, que son variantes histológicas, donde tiene un aspecto más hinchado, más edematoso, son eosinofílicos, tiene linfocitos perivasculares y son los que en mayor frecuencia progresan hacia otros de mayor grado. O sea, este es el que va a ir más frecuentemente progresando a los de mayor grado. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? En este caso nos dice fibrilar. Fibrilar, el estroma es fibrilar, las células no tiene, como dijimos, tienen células con una atipia mínima, por eso son considerados como grado 2. Ahora, el pilomixoide, que es lo que ustedes estuvieron dando en el laboratorio, realmente esto en las últimas clasificaciones de la OMS lo catalogaban como grado 2. Hoy día está en debate si realmente es grado 2 o algunos porque tienen un comportamiento como si fuese grado 1. Entonces quizás eso se preste a una pequeña confusión, ¿verdad? Porque están ahí en que dicen que depende del paciente que uno sea grado 1 o grado 2. Esto ustedes estuvieron estudiando, ¿verdad? En cuanto a los tumores, como nos dice aquí, la clasificación de la OMS en su 4ª edición lo constituyó como un tipo de astrocito diferente, o sea, de astrocitoma diferente. Anteriormente, en las primeras clasificaciones decían que el pilocítico era lo mismo que pilomixoide, y luego se vieron las diferencias y se lo clasificó de manera diferente. Se ubica más bien en el hipotálamo y en la región quiasmática, como ustedes vieron, el del laboratorio es del hipotálamo, pero también puede ocurrir en el tallo cerebral. Es más frecuente en lactantes y niños en cuanto a la edad, y en cuanto a la clínica, él tiene alteraciones de lo que es el quiasma, ¿verdad? Pueden tener, por lo tanto, alteraciones visuales, consultar con un oftalmólogo, que es lo que le deriva finalmente con el neurólogo, retraso en el crecimiento por la ubicación, ¿verdad? Y porque va a alterar el sistema endocrino, así como también si esto es grande puede manifestarse como una hidrocefalia. Su comportamiento es más agresivo que el pilocítico, por eso se lo clasificó de manera diferente, y mayor riesgo de recurrencia y diseminación por líquido cefalorraquídeo. Macroscópicamente él es sólido quístico, es decir, tiene un aspecto heterogéneo. Ya con la resonancia se va a poder identificar la masa, ¿verdad? Una masa de bordes irregulares.
Es de difícil acceso, de difícil resecar por completo, es muy complicado, ¿verdad? Y histológicamente, como ustedes estudiaron, es una proliferación maligna constituida por células piloides bipolares, ¿verdad? Tiene dos polos, por eso es bipolar. Tiene esas prolongaciones finas, que es lo que le da el nombre de pilomixoide, ¿verdad? Que tiene un aspecto parecido a pelos. El fondo es mixoide o mixomatoso, por eso se ve un líquido basófilo pálido, ¿verdad? Las células son monomorfas en el sentido que tienen un solo patrón y tiene una distribución angiocéntrica alrededor de los vasos. Entonces, el fondo es mixoide, que es lo que le diferencia principalmente del pilocítico en cuanto a la estructura histopatológica. El pleomorfismo ya es más variable. En el pilocítico las células no son tan atípicas. Tiene necrosis y hemorragia, o sea, puede o no tener, ¿verdad? En el caso de nuestra lámina de laboratorio tiene ausencia de fibras de Rosenthal. Las fibras de Rosenthal que hablábamos en el anterior, en el pilocítico, aquí no hay. Y ausencia o escasos cuerpos granulares. O sea, cuerpos granulares pueden o no estar presentes. Entonces, esta sería la imagen del astrocitoma pilomixoide, ¿verdad? Nuestro fondo tiene ese material mixomatoso. Las células son bipolares con dos polos y tienen estas prolongaciones parecidas a pelos. Tienen la distribución angiocéntrica alrededor de los vasos, ¿verdad? Y también, por supuesto, como dijimos, el pleomorfismo es variable. Podemos tener células con atipia leve hasta tener células bien pleomórficas, como vemos aquí, con mitosis atípicas. Recordemos que las mitosis típicas son hasta 2, ¿verdad? Bipolar. A partir de tripolar, cuatripolar, todas aquellas que parecían mariposa, estrella, eso ya son mitosis atípicas. Astrocitoma anaplásico. El astrocitoma anaplásico es grado 3 y al mirar la lámina ya vemos que es muy celular, o sea, es hipercelular. Él se puede iniciar de nuevo es de la nada, o puede que surja de un astrocitoma, o sea, de otro astrocitoma que fue progresando. Su vida media aquí ya es de 1 año y medio, es la sobrevida de estos pacientes, o sea, hablamos de una sobrevida baja. Entonces, muestra hipercelularidad, células anaplásicas, pleomorfismo y podemos encontrar astrocitos con citoplasma bien eosinófilo, núcleo excéntrico. Su diagnóstico diferencial son los otros astrocitomas y los glioblastomas. Entonces aquí sí, aparte de hipercelularidad, vamos a ver células bien atípicas, células con núcleos polilobulados, para que lo convierten en llamarlo células anaplásicas. ¿Verdad? Vemos que hay mucha hipercelularidad, son considerados grado 3. Glioblastoma. El glioblastoma ya es grado 4 de la OMS. Es el más agresivo de los gliomas, es infiltrante, tiene un patrón difuso, mitosis, necrosis y proliferación microvascular. Se vio que ellos molecularmente tenían mutaciones en el gen, o sea, en varios genes. TERT, amplificación del factor de receptor de crecimiento epidérmico, ganancia combinada entre el cromosoma 7 y el 10. Histológicamente tiene muchas mitosis, ¿verdad? Necrosis microvascular. Al mirar la lámina vamos a ver mucha hipercelularidad como el anaplásico, mucho pleomorfismo como el anaplásico, pero se le suma la necrosis. O sea, más necrosis lo convierte en glioblastoma. Tiene algo característico que las células tienen una empalizada periférica, como palitos se ubican alrededor de la necrosis. Y todas estas células, si miramos la morfología, tienen diferentes formas y tamaños. O sea, es como un anaplásico, pero sumando en lo que sería la necrosis. También ellos tienen algo muy característico. Uno es la empalizada, ¿verdad? De los núcleos atípicos. Y otro es la proliferación endotelial. O sea, los vasos hacen esta proliferación que se parece a un glomérulo. Se le llama justamente proliferación glomeruloide de los vasos.
Entonces, importa muchísimo en neuro la edad del paciente, ¿verdad? Para poder decir esto puede ser esta neoplasia o esta otra. Importa mucho el grado histológico, ¿verdad? Saber si es grado 1, grado 2, si es circunscripto, si es difuso, y luego ver la clasificación inmunohistoquímica y molecular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el difuso es mal definido, como dijimos, es grado 2, ¿verdad? De la OMS, tiene un aspecto blando y gelatinoso. Hay una celularidad aumentada, pero no mucha como el anaplásico, que es bien hipercelular, por eso dice densamente celular, pleomorfismo y mitosis. Y el glioblastoma multiforme, que es el de grado 4, ¿verdad? Tiene mucha hipercelularidad, necrosis, así como tiene la proliferación glomeruloide. Entonces, tenemos desde el pilocítico, ¿verdad? Donde tiene los procesos piloides, el difuso, el anaplásico y el glioblastoma multiforme, que todos ellos son diferentes. Ahora, el glioblastoma en niños, que se llama glioma hemisférico difuso o del hemisferio, ¿verdad? O pediátrico, él se vio que era un glioma maligno, ¿verdad? Pero en niños. Y se vio que ellos tenían mutaciones IDH con mutación en un gen 34 y en otro gen H3F3A. Niños y adultos jóvenes son los más afectados, surgen los hemisferios cerebrales, tiene un aspecto completamente heterogéneo, parecido a un tumor embrionario que vamos a ver en un ratito, y las células, como ven aquí, son francamente atípicas, o sea, son muy hipercromáticas, son muy pleomórficas, como vieron aquí, y básicamente recuerda a los tumores embrionarios. Él tiene un crecimiento infiltrante con mucha necrosis, ¿verdad? Y es grado 4 de la OMS. Muy mal pronóstico en niños también. Oligodendrogliomas. No sé si recuerdan de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos ustedes habían estudiado en histología y lo describían como una célula con un núcleo basófilo que tenía un halo perinuclear blanquecino parecido a un huevo frito. Aquí también se vio que esta neoplasia tenía mutación IDH1, IDH2 y que tenía codeleción en un brazo completo en el cromosoma 1p19q. Ambas son necesarias para el diagnóstico, o sea, no es solo la histología. Tenemos que saber las mutaciones que presenta para poder catalogarlo. Los núcleos son redondos, son monótonos, son parecidos, ¿verdad? Tienen halos perinucleares y tienen algo característico porque hay una proliferación microvascular que le llaman en alambre de gallinero, que les voy a mostrar. Microcalcificación y quistes. En cuanto a la ubicación, él es una neoplasia que afecta la sustancia gris y la sustancia blanca. Puede ocurrir en cualquier parte en realidad, pero más bien en el lóbulo frontal en un 59%. En el temporal en un 14%, en el parietal en un 10%, en el occipital en el 1%, rara vez afecta la línea media, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. Y tiene una diseminación leptomeningea. Aquí no hay grado 1, aquí no hay grado 1 directamente, son grado 2, 3 o 4. Entonces, el grado 2 se considera bien diferenciado, carece de características anaplásicas, tiene mitosis activas, proliferaciones microvasculares y necrosis. El grado 3 es mayor la cantidad de células anaplásicas, la atipia que presenta, tiene mutaciones IDH y codeleciones y básicamente tiene este aspecto que nos recuerda al huevo frito. O sea, las células tienen un halo perinuclear blanquecino parecido a los oligodendrocitos normales, pero existen atipias y mitosis. Y la proliferación en alambre de gallinero, que le llaman, ¿conocen el alambre de gallinero? ¿Conocen los gallineros, verdad? Que hay en las facendas. Y es un alambre, así que para que no salgan las gallinas, ¿verdad?
que tiene como unas redes. Y ese patrón en redes hacen los vasos. Es como trabéculas que le va dividiendo, ¿verdad? Esto es característico. Sí o sí se busca la proliferación de oligodendrocitos y el patrón en alambre de gallinero que le llaman. Entonces, la red capilar anastomosada es lo que le da ese patrón en alambre de gallinero. También puede haber calcificaciones y se grada desde el grado 2 hasta el grado 4. O sea, grado 1 no hay, no existe. Todo, el mínimo grado es 2 y luego va empeorando, ¿verdad? Entonces aquí se ve mejor en el famoso alambre de gallinero que le llama. ¿Ven este patrón que parece en redes, ¿verdad? Que le va atrapando a los oligodendrocitos? Y en realidad son vasos, ¿verdad? Tumores ependimarios. Aquí tenemos el subependimoma y el mixopapilar. O sea, dos variantes del ependimoma, subependimoma y mixopapilar. El ependimoma, ¿verdad? Es un tumor neuroepitelial, donde vamos a tener un crecimiento de neuroepitelio con diferenciación ependimaria, afectando a los ventrículos. También puede afectar al cerebro y médula espinal. De hecho, que surge en el cerebro y la médula espinal. Es bien circunscripto, se presenta en el supratentorio, en la fosa posterior y en la médula. Y aquí la distribución es bimodal. Puede ocurrir en niños y en adultos. No hay así un grupo etario como estudiamos hace rato, que alguno era más en niños, adultos jóvenes, otro era más en adultos. Aquí puede afectar tanto jóvenes y niños. Se clasifica y pronostica de acuerdo a la localización, histología, estudios moleculares y de metilación. O sea, el mundo de la neurocirugía, la neurología avanzó muchísimo. Entonces, es un tumor de bordes típicamente delimitados, puede ser infiltrativo y está constituida por células monomorfas. Es decir, células que se parecen unas con otras, redondas a ovaladas, con una cromatina moteada. Tiene lo que se llaman las rosetas verdaderas ependimarias y también las pseudorosetas. Se puede observar también células parecidas a geminocistos y nódulos hipercelulares, sobre todo en tumores de la fosa posterior. Puede tener necrosis, pero no en empalizada como hacía el glioblastoma. El aspecto puede ser quístico o mixoide, calcificaciones y de diferenciación neuronal también pueden estar presentes, rara vez elementos metaplásicos. Entonces, el ependimoma, como ya lo dijimos, se origina próximo al sistema ventricular y en el examen microscópico vamos a identificar estas rosetas. Son túbulos que están rodeados por células de morfología cúbica, ¿verdad?, a ovoide, hipercromática, que tiene una cromatina con un puntillado. Estas son las rosetas verdaderas, ¿verdad? Ahí justamente nos dice que hay que diferenciar de las pseudorosetas perivasculares. Esto sería en una autopsia, ¿verdad?, donde se ve, ¿verdad?, un gran ependimoma, una gran masa de bordes irregulares. Y aquí vemos la proliferación de estas células, ¿verdad? Nos dice que las células tienen un aspecto de glándulas o túbulos, pero si hay vasos en el centro, como vemos en este caso, esto se llama pseudoroseta. O sea, conclusión, el ependimoma tiene rosetas verdaderas y pseudorosetas. Pseudoroseta es un vaso sanguíneo rodeado por las células atípicas, hipercromáticas, que tienen una morfología de cúbica a ovoide. Aquí, por ejemplo, nos dice, no es muy nítida la imagen, pero vemos células ependimarias que están rodeando a vasos sanguíneos. Y las variantes, ¿verdad?, como por ejemplo el mixopapilar, aparece más bien en el filum terminal, tiene un fondo mixomatoso, las células son similares al ependimoma clásico. También podemos identificar que hay vasos que están rodeados por estas células, muchas veces tienen estas áreas mixoides, ¿verdad? Y justamente aquí vemos el vaso rodeado por las células atípicas. Esta es una pseudoroseta.
Y nuevamente tiene variantes que no vamos a estudiar, ¿verdad? Variantes como el papilar, de células claras, tanitocítico, mixopapilar. O sea, existen muchas variantes, ¿verdad?, que manejan los oncólogos, los neurocirujanos, ¿verdad?, nosotros para el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, si ustedes miran aquí, esto que parecen como glándulas son las rosetas verdaderas. El que tiene vaso es la pseudoroseta y los dos se requiere para el diagnóstico de ependimoma, rosetas y pseudorosetas. Por eso dice pseudorosetas perivasculares, vaso sanguíneo rodeado, es como un cuerpo de Schiller-Duval, ¿verdad? Que ustedes estudiaron que tenía un vaso rodeado por células primitivas. En este caso es un vaso rodeado por células neuroepiteliales. Y en esta imagen, por ejemplo, se ven las rosetas verdaderas, donde son túbulos rodeados por estas células atípicas. Entonces, rosetas y pseudorosetas son términos utilizados para esta patología que se llama ependimoma. Y en el mundo de la neurología se usa mucho el nombre rosetas, ¿verdad? Roseta de Homer-Rich, roseta de Flexner-Wintersteiner, roseta ependimaria, que es la verdadera, y las pseudorosetas perivasculares. Las rosetas verdaderas, entonces, como ya lo dijimos, son estructuras tubulares rodeadas por estas células ependimarias. Como dice aquí, se asemejan al recubrimiento del epéndimo, que son las rosetas verdaderas. Las rosetas de Homer-Rich. Esto, en realidad, esta neoplasia fue descubierta, ¿verdad?, por dos médicos, ¿verdad? Uno de ellos es justamente James Homer-Rich, que lo utilizó primeramente para una neoplasia que se llama meduloblastoma, que hablamos que es una neoplasia maligna en niños más frecuentemente, ¿verdad? Donde en este caso las células atípicas rodean a un neurópilo. Y la roseta de Flexner-Wintersteiner, que es un patólogo, el doctor Simon Flexner, y el oftalmólogo Hugo Wintersteiner, que justamente ellos detectaron para tumores oculares, ¿verdad?, que también tiene un aspecto muy parecido a las rosetas ependimarias. Sobre todo en este caso es para el retinoblastoma. Entonces, la roseta perivascular, como dijimos, tiene que tener un vaso sanguíneo y está rodeado por estas células atípicas, pero no es, como decíamos, no es algo. La pseudoroseta, la roseta verdadera es típica del ependimoma, pero la pseudoroseta puede ocurrir en otras patologías, como por ejemplo el meduloblastoma, el tumor neuroectodérmico, el glioblastoma. Por eso les decía que en un principio fue un médico el que descubrió, luego se fueron agregando otros médicos y también descubrieron estructuras morfológicas parecidas. Tumores embrionarios, tenemos el meduloblastoma, el tumor rhabdoide teratoide atípico, el neuroblastoma y el tumor neuroectodérmico primitivo. El meduloblastoma, que es el que hoy estuvimos hablando, que es un tumor maligno muy agresivo en niños, ocurre más bien en el cerebelo, ¿verdad?, donde se identifica una masa de bordes irregulares, ¿verdad? Su supervivencia se vio que inclusive era buena si aún no había metástasis, ¿verdad?, porque hacen metástasis por el líquido cefalorraquídeo. Él también tiene varios tipos: clásico, nodular, desmoplásico, anaplásico. O sea, existen varias variantes nuevamente, ¿verdad? Él entra en la categoría células pequeñas redondas azules. No sé si recuerdan de las primeras clases de neoplasias, donde hablábamos del patrón de células pequeñas redondas azules. Y aquí vemos que las rosetas rodean a un neurópilo central, ¿verdad?, en el centro. Y tiene las rosetas que se llaman de Homer-Rich. Entonces, las rosetas de Homer-Rich son características de esta patología que se llama meduloblastoma. Entonces, como dijimos, variantes histológicas hay varias, ¿verdad? De células claras, tenemos aquel que es nodular, que va formando como estructuras nodulares, desmoplásico, ¿verdad? Anteriormente se le llamaba meduloblastoma supratentorial, ¿verdad?
Y anteriormente también se catalogaban como neoplasias parecidas el neuroblastoma cerebral y el ganglioneuroblastoma cerebral. Luego se vio que eran diferentes. Nosotros tuvimos en mi familia un caso así que nos golpeó muy fuerte, ¿verdad? Cuando yo empezaba a estudiar medicina, que todavía no sabía que iba a ser patóloga ni nada de eso, ¿verdad? Cuando estaba en el cursillo, prácticamente empezando, un primito mío le diagnosticaron neuroblastoma. Y su única sintomatología era fiebre de origen desconocido. No se sabía la causa de la fiebre, los estudios laboratoriales normales, hasta que algún pediatra se dio cuenta de que había un ganglio agrandado a este nivel, ¿verdad? Biopsiaron el ganglio, encontraron un tumor de células pequeñas, redondas, azules, así mismo. Y empezaron a hacerle otros estudios de resonancia para encontrar, ¿verdad? El origen era suprarrenal. El neuroblastoma, en realidad, su origen más frecuente es a nivel de la suprarrenal. Pero él hizo metástasis a cerebro. Y más o menos, no recuerdo bien en qué año, pero se le diagnosticó más o menos en octubre. Se hizo quimioterapia un año. En el otro octubre tuvo su recaída y en diciembre falleció. 1 año, 3 meses después. O sea, 1 año, 3 meses fue su sobrevida desde el diagnóstico. Y él era un niño sano, se iba a la escuela, un niño normal, a solamente fiebre, y como toda mamá, mi tía pensaba que era una fiebre más, ¿verdad? Pero no era una fiebre más, ¿verdad? Y justamente le tocó uno de los tumores más agresivos, que es el neuroblastoma. Y yo recuerdo de sus estudios, ¿verdad? Que decían neuroblastoma grado 4 de la OMS con presencia de células anaplásicas. Y en ese momento yo no entendía mucho qué significaba, ¿verdad? Pero uno de los tumores más agresivos que hay, ¿verdad? Y 1 año, 3 meses fue su sobrevida desde el diagnóstico. Tenemos otros tumores entre los más frecuentes como el pineocitoma de la región celar, el pineoblastoma, el adenoma pituitario y el craneofaringioma. Solamente vamos a estudiar el craneofaringioma, que es el más frecuente de ellos. El craneofaringioma tiene un crecimiento en nidos, o sea, es un crecimiento del epitelio donde tanto el parénquima como el estroma suelen presentar áreas de involución, sustancias mucoides o de queratinización, pueden tener calcificaciones y osificación. Generalmente esta neoplasia se origina de las bolsas de Rathke. Yo no sé si ustedes recuerdan de la bolsa de Rathke. Cuando ustedes estudiaban hipófisis, estaba adenohipófisis, neurohipófisis, y en el medio habían unas estructuras que parecían coloides, que le llamaban bolsas de Rathke. Entonces, de ahí se origina para esta neoplasia. Él puede tener una diferenciación a estructuras que forman como hueso, ¿verdad? Como dientes. Por eso se puede calcificar y verse en los rayos X. Entonces, él es un tumor que tiene un crecimiento epitelial donde puede formar queratina, ¿verdad? Hace áreas de queratinización, así como también puede formar nidos de células de tipo cuerpo extraño, ya que tiene esa queratina. Y como dijimos, deriva de restos de la bolsa de Rathke. Inclusive en el parénquima tumoral se puede identificar como una empalizada periférica parecida al carcinoma vasocelular que ustedes estuvieron estudiando, ¿verdad? En primera etapa, y células escamosas, ¿verdad? Entonces hace esas áreas en nidos, en empalizada y áreas de queratinización. Él se considera, tenemos también el adamantinomatoso, que es el grado 1, es un tumor que crece en empalizada, el que estuvimos viendo, ¿verdad? Él también puede tener gliosis y fibras de Rosenthal, más común que el craneofaringioma papilar. Posiblemente surge también de restos de la bolsa de Rathke y del conducto craneofaringio, y tiene sintomatología endocrina, ¿verdad? Todas las sintomatologías endocrinas, ya que afectan
exclusivamente todo lo que es la hipófisis, ¿verdad? Aquí, como nos dice, hormona de crecimiento, luteinizante, folículo estimulante, ACTH, puede hacer retraso de crecimiento, pubertad tardía en niños, diabetes insípida, dolores de cabeza. Y puede aparecer con áreas verticilosas, ¿verdad? Hace como unas áreas de queratina, unas áreas epiteliales, puede tener cambios degenerativos, calcificaciones, fibras de Rosenthal, puede hacer esa empalizada parecida a lo que nosotros habíamos estudiado en el carcinoma vasocelular, áreas de queratinización, queratina con células gigantes tipo cuerpo extraño. Y aquí, como nos dice, lengüetas tumorales rodeadas por áreas de fibrosis, queratina y verticilos celulares. Se identifica un epitelio, en síntesis. Meningiomas. Los meningiomas son, como ya mencionamos, el tumor primario más común del sistema nervioso central. Surge en el casquete aracnoide, en la aracnoides. 36% de todos los tumores y, como dijimos, se grada en 3 grados en la OMS, donde el grado 1 rompe la regla, ¿verdad? Y es considerado como grado 1 benigno, ¿verdad? Se grada en este caso. 20 a 25% es grado 2, mayor probabilidad de recurrencia, y 1 a 6% es grado 3, que es mayor potencial maligno y metastásico. La edad es en adultos, con una media de 65 años. Si bien existen como 15 variantes morfológicas reconocidas, ¿verdad? Más bien están centradas en el grado 1, ya que son las más frecuentes. Si hablamos de cómo reconocer un grado 1, el índice mitótico es bajo, menos de 4 mitosis, sin invasión cerebral y menor a 3 de las características atípicas, como por ejemplo necrosis, células pequeñas, macronúcleos, hipercelularidad. Él es positivo para el receptor de somatostatina 2, para EMA y para progesterona. Entonces, como aquí observamos, debajo de la dura madre se ve una masa bien delimitada. Pueden ser más agresivos, como dice ahí, invadir el cerebro, el hueso suprayacente. Aquí vemos una masa, generalmente son los que se pueden extirpar por completo. Y estas son las variantes del grado 1. El angiomatoso, que tiene muchos vasos, el fibroblástico, que tiene muchos fibroblastos que están en nidos o formando como pequeños grupos, el linfoplasmocítico, ¿verdad? Donde hay un infiltrado linfocítico, el meningoendotelial, que es la variante más común, que tiene verticilos meningoendoteliales, puede tener cuerpos de samoma, pero escaso. El metaplásico, menos del 1%, donde puede haber focos de hueso, cartílago, tejido adiposo. El microquístico, donde se ven áreas que se asemejan a pequeños quistes. Pleomorfismo prominente, un índice mitótico bajo, puede tener pequeñas áreas en nidos. El samomatoso, que hacen una especie de espiral de calcificaciones, ¿verdad? Los cuerpos de samoma. El secretor, que tiene unas células que son secretoras y que se pueden teñir con PAS. También con el antígeno carcino embrionario, el transicional, que mezcla los patrones, como por ejemplo el meningoendotelial y el fibroblástico. Entonces, estas son las variantes histológicas, ¿verdad? Meningoendotelial, fibroblástico, angiomatoso, microquístico, rico en linfocitos, metaplásico. Samomatoso, con cuerpos de samoma, secretor y transicional. Ahora, el grado 1 es el que tiene más todas estas variantes que mencionamos, ¿verdad? Meningoendotelial, fibroblástico, transicional, samomatoso, que les traje un ejemplo de cada uno, linfoplasmocíticos, metaplásico. El grado 2, generalmente ya, como es un grado ya de malignidad, ¿verdad? Puede haber uno que tenga un aspecto condroide, un aspecto de células claras, ¿verdad? Una meningioma más, o sea, células atípicas, más mitosis. Y el grado 3 ya puede ser, por ejemplo, como en el A y en el B, como nos dice aquí, de rasgos rhabdoides parecido a músculo estriado, o anaplásico en el C, ¿verdad? Y en el D. Entonces, los meningiomas pueden ser benignos
y malignos. Los benignos son los más estudiados, ya que son los más frecuentes. Aquí también tenemos el endotelio matoso, ¿verdad? Donde se ven células alrededor de los vasos, y los numerosos cuerpos de samoma, que no son patognomónicos, ¿verdad? Por eso es que habíamos estudiado en carcinoma papilar, habíamos estudiado en tumores serosos del ovario, y aquí también en meningioma samomatoso, que es grado 1 de la OMS. Y bueno, ya para ir terminando, ¿verdad? La clase de hoy, ¿verdad? Lo que es, conocieron un poquito el mundo de la neurología. Esta árbol yo les había mostrado en el primer día de clase, ¿verdad? Donde les había dicho que anatomía patológica prácticamente era un repaso de lo que ustedes estudiaron en histología, en anatomía, en micro, inclusive la primera parte del programa es un repaso de la parte microbiológica, ¿verdad? De biología, o sea, integra todo lo que ustedes estudiaron desde lo que es el cursillo, el primer y el segundo año, ¿verdad? Y justamente aquí está en la raíz lo que es anatomía patológica, por eso es que anatopato es tan largo y tiene tantos módulos, ¿verdad?, que estudiar, porque es algo que ustedes van a volver a dar, ¿verdad? Quieran o no quieran, van a volver a estudiar en cirugía, como ahí ven, en ginecología, en obstetricia, la parte de placenta que estuvieron estudiando ahora, clínica médica, dermatología, todos los capítulos que enfocamos, gastro, prácticamente todo lo que vimos en gastro, tumores gástricos, de esófago, todo eso es, todas esas clasificaciones que estudiaron los ángeles, todo eso se repasa en cirugía. Y mismo en ginecología, ¿verdad? Cuando ustedes van a empezar gineco y empiezan con obstetricia, que es la parte fetal. Ahí no es tanto, ¿verdad? Pero cuando entren en ginecología van a estudiar todo lo que es cuello uterino, todo eso que vimos, SIM, BIND, BIM, todo eso sería el mundo de lo que les espera. Por eso es que realmente es algo que deben de estudiar bien, porque les va a servir, ¿verdad?, todo lo que estudiaron, ¿verdad? Y creo que fue el año que más contenido nuevo también absorbieron, ¿verdad? Y bueno, para terminar, ¿verdad?, les traigo un mensaje donde dice, ¿verdad?, que muchas vidas dependen de los ojos del patólogo, dice, e incontables decisiones médicas. Quizás muchas veces cuando ustedes empezaron, no sabían de qué exactamente se trataba, ¿verdad?, la anatomía patológica, en qué consiste, ¿verdad? Ahora ustedes saben que todos los diagnósticos dependen del patólogo, sobre todo lo que es oncológico, ¿verdad? Y como dice ahí, ¿verdad?, los ojos del patólogo escrutan los recovecos más íntimos del ser, los tejidos y sus células. O sea, tenemos que saber lo que estamos buscando, ¿verdad? Así como hoy estuvieron viendo, por ejemplo, si es astrocitoma anaplásico, es hipercelular, ¿verdad? Pero no tiene necrosis. Pero si hay necrosis y vasos glomeruloides, ahí ya tengo que pensar en un glioblastoma, ¿verdad? Entonces, siempre, o lo mismo como ustedes estuvieron estudiando en una enfermedad celíaca, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve, el acortamiento de las vellosidades, ¿verdad? ¿Cuáles son los cambios histopatológicos que ocurren, ¿verdad? Por eso dice, ¿verdad?, lo diferente es su mirada. Miran distinto porque miran desde otros sitios. Nosotros tenemos que correlacionar las clínicas, ¿verdad? Como ustedes vieron, por ejemplo, en dermato, ¿verdad? Tenemos que ver que las lesiones son parecidas, ¿verdad? Tenemos que mirar el tipo de lesión, ¿verdad? Tenemos que ver lo que se encuentra en el microscopio, ¿verdad? Ven cosas distintas, no vistas y mal vistas, ¿verdad? Al mirar, hablan y tocan, y la patología es la ciencia de mirar, ¿verdad? Porque básicamente a veces el clínico y el cirujano se están peleando por el diagnóstico, pero nosotros somos los que damos la última palabra, que miramos en el microscopio y decimos, es esto, ¿verdad? Y bueno, espero que les haya servido todo este año. Agradezco mucho a la sección C, fueron una sección muy buena. Y con eso terminamos.